Esto es Con el calzón por fuera. Amigos y amigas de todo el planeta Tierra, bienvenidos sean a este su programa, su podcast de cultura ñoña favorito, Con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra Franco Magno y también se encuentra el Claudio Cuevas. Me voy de volada porque tenemos un montón de cosas que platicar. Desde que hice contacto visual con Pedro Pascal, que fue uno de los mejores días de mi vida, que Trino me hizo ¿cómo se llama? Un dibujito bien chidote y que vamos a hablar de Peter David, que ya está en un lugar mejor. Y vamos a hablar también ustedes ya vieron aquí en el brief, de qué cómics vamos a hablar. Entonces, vámonos, porque también el Franco Magno apenas vio Los Nuevos Vengadores. Uy, qué buena película. Ahora, lo que la gente quiere saber, Neto, es a qué huele Pedro Pascal, ya que tú lo viste de cerquita. Y sobre todo, oye, ya está, nada, el estreno de Los Cuatro Fantásticos. Digo, para cuando nos vean, seguramente ya están ustedes o en la fila o en la dulcería perdiéndose la mitad de la película. Ah, chis, Pero para Exactamente, la gente, todo, para todo la por no gente tener que su lo vio, tarjeta super fan de Cinépolis como yo, amiguitos. ahí, ¿cuándo? ahí se andan peleando por las palomeras, muy mal. Pues ¿cuándo se estrena? Hasta julio, 24 de julio aquí en México. Yo pensé que ya se iba a estar, dije, chis, Ah, no, ya se este fue. mes, acuérdense, de julio va a ser un mes súper fantástico. Con el Bueno, estreno de Superman y luego Fantastic Four. Les cuento que vi una escena que ustedes no han visto. Bueno, obviamente el Claudio Cuevas no, porque nunca ve trailers o cortos o adelantos. Pero durante la sesión, obviamente nos prohibieron grabar, pero vi una escena de Fantastic Four que está, hijo de su mal dormir. Si una cuarta parte de la película está igual de buena que esa escena de persecución que vi en el espacio, hijo de su mal dormir, qué cosa tan maravillosa va a ser Cuatro Fantásticos. ¿Y si esa es la Espero no única escena equivocarme. buena? ¿Eh? ¿Y si esa es la única escena buena y por eso te la pasaron? ¿Crees que van a pasarla ahí? Claro que no. Claro que O sí. sea, no, claro que no. Ojalá que no. No, dicen que no. Por favor, que no. Bueno, Sí, oigan, y andaba, todavía ando con muchísima suerte. Me gané un boleto, participé en un sorteillo y me gané ahí mismo en la CCXP, me gané un boleto para la premier especial de Cuatro Fantásticos en México. yes, ¿cuándo? yes. No sé, pero voy a ir me van a contactar y yo obviamente voy a ir de corresponsal Con el calzón por fuera. Chavos. ¿Te vas a ir Ahí cosplayado? No sé, fíjense, no sé, no vamos sé. a ir nosotros también, ¿no, Neto? Ahí nos llevas como si fuéramos tus labubus en la mochila. Ujú. Si te preguntan, es como, güey, es que Me son gustaría mis tener partículas pink para compañeros, llevarlos, amiguitos. Vente, peluches de Claudio. compañía. Así. Oigan, bueno, entonces, le gustó al Franco Magno, dice que trató unos temas muy chidillos, no de manera muy profunda, pero sí, y que le Sí, pareció me también. gustó, me gustó. Digo, yo como todo mundo, cuando escuché la película de Thunderbolts, lo primero que pensé era que iba sobre lo del cómic, sobre todo. Ya después vimos el cast, vimos el elenco y parecía una versión mucho más contemporánea. Pero creo que lo que se termina desarrollando en la película, sin no spoilear, obviamente, No, ya spoileé, recupera ya pasaron. mucho. Ya pasó, yo sé, pero nunca falta el que pues, a estas alturas no lo ha visto, ¿no? Que se acaba de escapar de la piedra. Me parece que es una buena película de superhéroes, pero sobre todo una buena película en cuanto a la capacidad que hay que tener para expresar nuestros problemas, para exponer lo que nos agobia a nivel emocional, que son temas que obviamente en una película de superhéroes tampoco es que vayan a tocar a profundidad porque no corresponde, pero no está de más porque suele ser algo que no reflexionamos, ¿no? Cuando vemos Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, pues es como cómo se sienten, están de buenas, están de malas, están tristes, y creo que en el caso de Thunderbolts sí se toman al menos unos momentos para decir, bueno, la vida no es perfecta, de hecho hay muchas cosas que estás trabajando, hay situaciones que sientes que no vas a arreglar y en efecto no las vas a arreglar, pero también es verdad que no
siempre vas a estar en el fondo, ¿no? Siempre es cuestión de que la vida te va a poner en el punto más bajo y también de que no hay camino directo hacia arriba, no hay una curación o una sanación rápida y sobre todo esa no pasa por estar solo o hacerlo solo, ¿no? Tienes que saber quién te puede ayudar, no todas las personas que te dan la mano te pueden impulsar y muchas veces es confiar, muchas veces es equivocarse, pero sobre todo es tener esa conciencia de que del fondo uno sí se puede caer, uno puede estar allá abajo, pero siempre vas a encontrar a alguien que te dé la mano, hay que saber entender de que no todos te van a poder sacar, pero todos te van a dejar una enseñanza al menos. Entonces es una bonita película, no muy ambiciosa creo respecto a otras, pero al menos no terminas echando pestes de que, ay Dios mío, ¿por qué hicieron una película de Shang-Chi? Era mejor hacer otra de Detective Pikachu. Esta es una bonita película, a mí sí me gustó, se me hace una cita que deja cosas sembradas interesantes. Y para los fans de lo que está hablando Neto, por no dar spoilers, pues deja la mesa puesta. No voy a decir más, pero ahí está, ya para que la disfruten. Si no la han visto, Buenísima. vayan, 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 vayan. Oh yeah, oh fucking yeah. Bueno, y ahora, ¿qué otra cosa vamos a platicar, amiguitos? No sé. O sea, Neto no No quiere hablar sé. de los cómics y por eso está inventando temas, ¿verdad? Oh. No, no, para nada. Bueno, vamos a hablar primero de un cómic que a mí me pareció la cosa más insulsa, aburrida, de extra larga. O sea, fue una miniserie de 6 números que a mi punto de vista pudieron haber sido tres o pudieron haber sido un tweet. Pudo haber sido una tira cómica, dices tú. Exactamente, pero no tan cortita, de unos 24 paneles y se hubiera acabado perfectamente y yo hubiera dicho, oh, mira, muy bien, Alan Scott. A mi punto de vista me pareció bien irrelevante, contada de la manera más dull, ¿cómo se llama? Insulsa, o sea, realmente es muy nada, esta historia es muy pinches nada. Muy bien. Pues gracias por tu participación, Neto. Ahorita Franco y yo nos vamos a quedar platicando, mientras ahorita te voy a sacar aquí de la reunión. No me vas a sacar, me largo. A ver, Bueno, bueno, Sheridan, yo supongo que es un estudiante de high school que le encargaron un proyecto, su maestra de creatividad, y escribió este guión, ok. En su curso de escritura creativa. al parecer, y escribió esta cosa aburrida. Bueno, bueno, ahora sí vamos a escuchar la voz de los adultos, Franco. Puedes, por decir. No, bueno, yo quiero decir que a mí se me hizo interesante, sí me gustó, ¿sí? Estábamos platicando Franco y yo yo, bueno, yo he estado leyendo los cómics de esa época de Linterna Verde y sí, siento que sí está bien escrito o sea, sí está bien ubicado, no se ve que contradiciendo o que esté metido con calzador a lo que se estaba publicando en los años 30, bueno, más bien como en los 40, que era donde más o menos apareció por primera vez Linterna Verde, o bueno, o esta versión de Linterna Verde, porque en las aventuras que él tiene en esa época, sí, o sea, digo, sí hay una parte de su vida de la que nunca se habla, de la que nunca se ha mencionado, y esta historia sí queda bien, o sea, sí puede ser bien una parte que digas tú, ah, mira, sí era algo que pudo haber pasado en esa época y no contradice nada de lo que se publicó en esos años, ¿no? Este, se me hace interesante la forma tal igual que se maneja todo, la parte de sus poderes, la parte de esta relación que él tiene. Hay que decir que, bueno, aquí es donde se ve que a Alan Scott, bueno, como vieron en unas escenas anteriores, tiene ahí, bueno, tuvo ahí a un novio, ¿no? Que pues que por algunas circunstancias se terminan separando. Ahorita les voy a decir qué es lo que no me gustó de esto, y que bueno, es algo que bueno, la trama va también de que ellos en una misión andan buscando una luz roja, ¿no?
bueno, una flama roja, algo así se llama, y que eso es lo que no me gustó, Y que la que, quieren atrapar. que es parte de esta cuestión. Ya ven que en la actualidad pues existen como 20,000 linternas de 20,000 colores, y que en esa época sí verdaderamente todo, nada más era el verde y ya, ¿no? Y aquí intentan meter esta onda de linterna roja, ¿no? O como un origen. Intentan, lo hacen. Bueno, sí, pero te digo, no siento que eso es lo que no me gustó. No sé, digo, porque eso sí verdaderamente es algo que nunca se mencionó en los cómics de esa época, y como que eso sí, no, no está chido. Pero bueno, eso El es lo, dibujo está muy chido en este primer número. Este primer número, el dibujo me gustó mucho. bueno, entonces, pues más o menos de eso va la historia, ¿no? O sea, es contar la vida íntima, bueno, parte es contar la vida esta parte que no se conocía de Alan Scott, y esta otra que es también el hecho de que pues ya existía también esto de la luz roja o de las linternas rojas desde esa época, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y también vinculan el poder. La verdad, yo no estoy nada familiarizado con Linterna Verde Alan Scott, cero familiarizado con sus historias originales. Sé que su debilidad era la madera, Sí, pero también en el número 5 o 6 no me acuerdo, lo vi atravesando un librero de madera. Entonces se me hizo súper raro. No estoy nada familiarizado. Solo sé que era la versión de la época de oro o de plata. Ay, no me acuerdo. pues de oro, ¿no? Pues son los 40, según yo Sí, la la de oro. época de oro y luego pues, lo sustituyen a todos con versiones modernizadas como es Flash, que es Barry Allen, Green Lantern, que es Hal Jordan y ¿quién más? Bueno, formaban estos parte de la Sociedad de la Justicia de América y luego sale en la época ya de plata, pues los sustitutos generacionales, los relevos generacionales con los mismos nombres y poderes. Desconocía yo completamente. Desconozco también, aquí vinculan el poder de la linterna verde de Alan Scott, lo vinculan directamente con el poder verde que reside en el centro del universo en Oa. Hay una viñeta donde dicen, ah, sí, y los enanitos estos utilizaron su magia cósmica y para purificar el fuego rojo que existía. Antes era una impureza amarilla, ahora resulta que también la roja vivía ahí. Pues sí. Sí, que eso también cambia, porque originalmente pues era, según me acuerdo, el origen es que alguien encuentra, creo que una piedra, y de esa piedra construye la linterna, y se la regalan el Alan Scott se la encuentra así en un choque de un tren. Pero él, como que él fue el tercer dueño, porque creo que la piedra la encuentra alguien, y luego ese alguien pasan los años y la piedra se la cae a la otra persona. Esa es la persona que creo que construye la linterna verde, y luego ya Alan Scott lo encuentra ahí en el tren. Algo así me acuerdo, más o menos. Pero la cosa también es que aquí el poder dura 24 horas, o sea, él se acerca su anillo a la de esta y dice ahí su frase, y tiene el poder durante 24 horas, ¿no? Y como dices tú, tiene su debilidad es la madera, que básicamente era porque pues en esa época, pues o sea, le daban un sillazo y ya con eso lo tumbaban, ¿no? O sea, pero pues si lo agarraban a balazos no le pasaba nada, ¿no? Entonces esa era la cosa. Pero bueno. Entonces, a ver, Franco, ¿tú qué opinas de esta historia? Y es un personaje interesante que, a ver, obviamente yo no leí al Linterna Verde de Alan Scott de su época porque estamos hablando de hace casi 80 años, es complicado ser contemporáneo a él, pero me acuerdo que comencé a interesarme en el personaje particularmente cuando DC lanzó esto que era la Tierra 2. No sé si se acuerdan que era una versión alterna Mm, de DC donde no existía Superman, ni Batman, ni Wonder Woman, y eran todos los demás héroes resolviendo todos los demás problemas, ¿no? Desde el principio, o sea, no es que desaparecían en un punto, simplemente nunca existieron. Entonces, era como una versión de la Tierra mucho más vulnerable, con más problemas, parecía muy en el sentido Marvel, me acuerdo, ¿no? Y ya al final
DC hizo un montón de basura con esa tierra, hizo futuro imperfecto, espantoso, horrible ahí y la desaparecieron. Pero me acuerdo que fue el primer acercamiento con el Alan Scott contemporáneo, ¿no? O sea, la versión gay, digamos, del personaje, ¿no? Porque estaban buscando precisamente mostrar un Flash mucho más vulnerable, temeroso de usar la supervelocidad. En el caso de Alan Scott, es un personaje con estos pies de barro, con una vida privada mucho más atribulada, tratando de darle incluso más peso a este lado poco conocido. Y eso terminó permeando en la versión Prime, digamos, del carácter, que es este que vemos ahora. ¿Por qué es importante? Que es lo que estábamos platicando antes de comenzar el programa. Si bien hoy en día, y estamos justo en el mes del Pride, está mucho más normalizado a nivel social, de la puerta hacia afuera de tu casa es más común ver este tipo de expresiones. Creo que todavía son necesarios estos tipos de personaje de la puerta hacia adentro. Así como muchos crecimos identificándonos, por ejemplo, en mi caso, con el Hombre Araña, porque yo era un adolescente también, era un niño, pero era un adolescente y tenía problemas, no le iba bien, tenía un trabajo horrible, bueno, ahí sí terminé apareciendo mucho Hombre Araña, estresado y todo, en prensa además. Terminas como encontrando esa identificación, más allá de la raza, que el caucásico, que el color, lo que te identificabas era con las emociones, ¿no? Del personaje que enfrentaba qué tipo de problemas y cómo manejabas tú tu vida. Y creo que para la gente que tiene esta inclinación afectiva, esta sexualidad, era muy difícil, ¿no? Encontrar el personaje con el cual identificarse, porque realmente no había, en teoría, no había como un personaje gay oficial, porque, no sé, la industria no estaba lista, los lectores no estaban listos, no había como un mercado que ellos detectaran que les interesara, que no es que no existiera, simplemente no lo habían detectado. Y creo que Alan Scott está tratando de ofrecer o ocupar este hueco que durante mucho tiempo no es que no existiera, simplemente no había quien les hablara, ¿no? O sea, creo que ese sí es un mérito del guionista. Retoma un poquito el personaje de Tierra 2, lo trae ahorita y no lo escribe mal. El guionista que es Tim Sheridan, pues no, hasta donde sé, no es gay, pero escribir de las emociones no tiene que ver con qué género te gusta o con quién empatizas, sino cómo lo vives. Y creo que es muy humano, no tienes que ser homosexual para que te interese la historia, porque finalmente sí toca estos temas de fragilidad, de duda, de primeros amores también, de no aceptación, de fracaso en tu chamba, de ser un alienado en tu chamba, porque otra cosa importante del guión es que Linterna Verde no quiere trabajar con la Sociedad de la Justicia, los ve como una bola de rémoras inútiles que se le cuelgan, porque dice, ni poderes tienen yo, ¿para qué me los ando colgando, no? O no trabaja a gusto en equipo, porque creo que también eso es algo que todos podemos de repente identificarnos o encontrar a alguien que es así. Y creo que esos pequeños puntos hacen que tenga como muchas opciones de lectura el cómic. No es el mejor, bueno, pues no es un guión muy prolijo, no creo que sea un mal guionista, yo creo que ni el dibujo ni la puesta en página le ayudan del todo, no creo que sea un mal guión, creo que es un cómic que se pudo haber hecho mejor en cuanto a la narrativa, pero no por eso es del todo malo. A mí no me parece un cómic ni muy brillante, ni muy malo para nada. Creo que para muchos lectores, primerizos sobre todo, que no conocen la Linterna Verde, les va a interesar, porque también eso le juega en contra, ¿no? O sea, es un personaje como tan mascado, tanta gente lo conoce, tanta gente ya lo tiene ubicado en cierto rol, a Hal Jordan, a Jon Stewart, que cuando ves a Alan Scott es como, pues qué flojera, ¿no? O sea, además no parece Linterna Verde, entonces es como un contra de repente para los fans añejos del personaje. Hay que entrar con la mente un poquito más, a lo mejor limpia, a lo mejor menos, no un prejuicio en cuanto al lo que le gusta al personaje, sino a lo que nos gusta del personaje, ¿no? Yo no entré leyendo como a Linterna Verde tradicional, sino, a ver, ¿qué tiene por contarme, no? Y me parece que está bien hechecito, está entretenido. Digo, estos días he estado tratando de leer distintas cositas que Thor, que lo último de X-Men, y les puedo decir que esto no fue lo peor para nada. Creo que es un buen cómic, creo que es una historieta que para algunos lectores primerizos les va a servir, porque no te pide haber leído 10,000 números de Linterna Verde previo, y ni siquiera conocer a Alan Scott de los 30.
entra sin conocerlo y te puede o no gustar, pero al menos no te pide tener una experiencia milenaria en el personaje. Fíjate que sí, o sea, siento que todos los personajes de la Liga de la Sociedad, ¿qué sí? Sociedad de la Justicia, La esta. Liga de la Sociedad de los Vengadores. Sí, Claro que sí, Claudio la Cuevas. Sociedad de la Justicia, la JSA, pues, este, siempre son difíciles porque siempre, o sea, digo, o sea, nosotros que ya estamos grandes, sí, siempre es como leer la versión de tus abuelitos, ¿no? De los personajes que tú leíste, ¿no? O sea, es porque digo, ya existía, en esa época ya existía Wonder Woman, Linterna Verde, Flash, o sea, pero no son los Flash que tú leías ni el Linterna Verde que tú leíste, pero son las versiones como de tu abuelito por la época donde fueron escritos y siempre es como que muy difícil, yo siento también que agarrarle el mood, ¿no? Es como cuando ves una película de esa época, ¿no? De los 40, de los 30, si no estás tú en el mood y si no te llama la atención ese tipo de historias, las encuentras lentas, las encuentras aburridas, porque dices, ay, güey, ¿qué no tenían ahí Google Maps? ¿Por qué el güey se perdió? Sí, o sea, ¿por qué no le mandó un WhatsApp? ¿No? O sea, pero, o sea, tienes que meterte en ese mundo y que te interese, ¿no? Porque son, o sea, son mundos muy diferentes a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces como que sí, también eso tiene que ver, siento yo, para que le encuentres el gusto a este tipo también de historias, ¿no? Porque digo, yo siento que el cuate sí la ubica bien en la época, ¿no? O sea, en el número que estábamos ahorita viendo, donde hablan acerca de la terapia de conversión, que es algo que también todavía se sigue haciendo en algunos lados, ¿no? Estas cuestiones de choques eléctricos y todo eso que pareciera que, digo, eso fue hace 80 años, pero pues sigue pasando, ¿no? Pero digo, son cosas que si no estás así como que en la onda, pues sí las encuentras así como que, ay, ¿y eso qué? ¿No? O sea, sería como que se lo das a un chavito y va a decir, ¿y eso qué? Está aburrido. Ay, Como, sí, a como mí sí me cuando, pareció un guión malo. no, a mí no, a mí sí se me A hizo mí sí, o sea, interesante. a ver, ¿para qué carajos chantajean Hoover a Alan Scott diciéndole que va a revelar al mundo que es homosexual? ¿Qué seguimiento hubo de eso? Pues Ninguno. o sea, eso es nada más para obligar. Es que es lo que te digo. Es una parte que pareciera que no, pero te digo, o sea, sí, para mí explicaría por qué en las cómics de esa época Linterna Verde solo estuvo trabajando un tiempo con la JSA y después ya no estuvo ahí. O sea, como que pudieras decir, eventualmente él logró resolver ese pedo. O sea, estuvo trabajando ahí a huevo y eventualmente se salió. Por alguna razón pudo resolverlo, ¿sí? O sea, digo, para mí sí es, o sea, digo, por lo menos yo que he estado leyendo esos cómics, para mí sí encaja en la trama, ¿sí? Como dice Franco, también tiene que ver el hecho de que este güey sí tiene poderes, todos los demás son humanos, ¿sí? O sea, No todos es los demás, cierto, ¿de qué ¿eh? estás Pero, o hablando? sea, no tienen ¿El superpoderes, espectro no tiene poderes? pero el espectro no era de la Poderes chidos. JSA. ¿Flash no tiene poderes? Sí, sí, sí. Jay Bueno, Garrick, Flash sí, tipazo, ¿eh? pero, o sea, por decir, ¿cómo se llama? Que el güey que era boxeador, el, Ah, no, el, el átomo es un chavito que nada más está chaparro y tiene fuerza, ¿sí? O sea, eso es Y el y átomo en esa el época. doctor, El ¿cómo se Doctor llama? Midnight es un güey que está ciego y que, No, yo o no sea, hablo de que, él. ¿eh? El doctor Fate. El Doctor Fate tampoco era de la JSA. Entonces, ¿qué hacen ahí? Dijo, no tienes amigos. Y aquí está la JSA. Eso lo dicen en el cómic, no lo digo yo. Bueno, pues, está bien, pues, Neto, no te gustó y ya vas a poner peros como, vas a patalear. No, no, pues es un mal Ay, guión. mira, ¿Qué quieres? ahí O va sea, lana, que ahí tú va lo lana justifiques atrás. porque te gustó es bronca tuya. Que es un cómic con un guión malo, pues a mi punto de vista lo es. Está bien, está bien. Vámonos a pausa, hombre. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué le pones, Aquí entra Neto? el corte de YouTube. Es un 2.5. 2.5. Estrellas añejas y verdes. Bueno, está bien. ¿Tú, Franco? No, yo le pongo un 3.5, digo, no es una panacea, no es una maravilla, pero está A domingo. ver, Hay cómics peores, la verdad. no, sí.
A Yo ver, y Contemporáneos, aquí. el 3.75. misterio ese de que muere mitad ahogado, mitad quemado, ¿para qué? Bueno, está bien. Así te Lo voy a tienen que decir, leer, lo tienen que leer. así te voy a decir yo cuando estés diciendo que tus Cuatro Fantásticos son la octava maravilla y te voy a decir, ¿y luego para qué? Son lo mejor que hay, Claudio Cuevas. Y luego te voy a decir, ¿y luego qué? Ahora, ¿Viste a dile Pedro por qué Pascal reseñamos y este qué? cómic. Yo también lo he visto muchas veces. Pues está bien escrito, está bien escrito, está mal escrito, está mal escrito. Ni modo. Bueno, entonces, ¿por qué reseñamos esto, Claudio Cuevas? Porque está nominado a... Es de parte de las miniseries que están dominadas a Eisner este año. Pues eso me habla que la vara está muy baja. No, pues no sé tú. Hay oportunidad para todos. Hay manera de ver esto también. ¿Eh? Quizás este año Tona Metal sí se va a colar a Eisner. ¿Eh? No. Como es en la categoría esta de material de archivo reeditado, hay una categoría donde cuando material viejito lo vuelven a publicar, ahí lo vamos a ver. ¿No? Y bueno, como el siguiente tema, a ver si a Neto sí le interesa hablar de esto, es Peter David. Y podemos hablar un poco primero de del, ¿cómo se llama? De la carrera de este cuate, ¿no? Yo la verdad nunca, no recuerdo haber leído algo de él fuera de algunos números de Hulk, ¿no? Que es donde duró mucho, mucho tiempo. Y y algunas que otras cosillas, ¿no? O sea, de hecho reseñamos aquí que era el del futuro imperfecto, Imperfecto. imperfecto, Súper imperfecto. ¿no? No sé, ustedes qué más han leído de él, qué conocen, qué me pueden platicar. Yo durante muchos, muchos años leí y coleccioné Incredible Hulk, escrito por Peter David. Era dibujado por este Paul Pelletier y me encantó. Dale Keown dibujaba eso. Dale Keown, y me gustó mucho. Es cuando se elimina el Hulk gris, es cuando tenemos a un Hulk inteligente que está fusionado la mente de Bruce Banner con el cuerpo de Hulk. Se une a un grupo de superhéroes, personas superpoderosas que hacían de repente el bien, que se llamaba el Panteón. Era su grupito de amigos. Y durante esa misma Panteón época, Rococó. perdón. El Panteón Rococó, efectivamente, y las víctimas del Doctor Cerebro. Muy bien. Así se llamaba el grupo, donde estaba el Hulk. Y en esa misma época escribió Future Imperfect y era como parte de la continuidad. O sea, quienes estábamos leyendo el cómic sabíamos qué es lo que había pasado. O sea, sabes que se va, sabes que regresa con traumas. eh, Fue un trabajo brillante a mi punto de vista, pero no sé si hubiera sido igual de deslumbrante. No, no, sí sé. Estoy seguro que no hubiera sido igual de relevante si no lo hubiera dibujado el gran maestrazo George Pérez. Fíjate que yo veo esa parte, no sé cuánto tiempo estaría ahí, pero yo lo veo a él como, él estuvo en Hulk, así como Chris Claremont estuvo en los X-Men, ¿no? O sea, como que fue un escritor que duró Añísimos, miles de años, ¿no? Y de añísimos. ahí que ellos crearon, o sea, muchas de las cosas que a lo mejor la gente reconoce de los personajes fue por estos cuates que duraron ahí, no sé, años y años y años escribiendo y escribiendo mucho o sea, desarrollando a esos personajes y llevándolos por muchas etapas, como dices tú, ¿no? O sea, que ahora el güey es inteligente, que ahora el güey no, y que ahora se Hulk unió. Gris. Es también, a él le tocó la parte esta, ¿te acuerdas que leímos una miniserie donde él trabaja en Las Vegas? Sí, Tam- Mr. Fixit. También era de él, de Peter David, También. ¿no? O sea, te Sí, digo, Peter duró David. tantos años, yo creo que ya decía, ¿y ahora qué lo pongo a hacer, no? O sea. A mí se me hace chido cuando son buenos escritores, ¿no? Porque luego cuando ponen ahí 20.000 años a un güey de hueva, pues no, ¿verdad? Pero si desarrollan cosas chidas, pues sí, se me hace interesante, ¿no? O sea, y no sé, tú, Franco, ¿qué también le entraste así a Hulk en esos años o?
¿O de dónde lo conoces tú a Peter David? Fíjate, fíjate que no leía el Hulk de esa época, pero te voy a decir cómo empecé a interesarme en su trabajo, que se hace muy botana, justo ya mencionamos al detonador de eso. A principios de los 2000, cuando estaba iniciando Internet, había como una efervescencia, ¿no? Por las páginas web y empezaron a aparecer algunas de cómics en esa época. Estoy hablando algunas que siguen, muchas ya desaparecieron, pero una de las más añejas eran Newsarama y CBR, que Ujú. tenían foros a su vez, y estaba aquí en México Comicastle, los foros de Comicastle, Ah, y yo me acuerdo que en los foros de Comicastle había un mame justamente de Alex Cruz. Estoy hablando de la leyenda de Alex Cruz, que este individuo que creo. uh, Y Alex Cruz se peleó en un foro de internet con Peter David, que Peter David le contestaba los mensajes de que era un estúpido, de que todo el mundo en México lo tenía por payaso, guau, guau, guau. Ahí en mi viejo blog de Franco Magno me acuerdo que puse alguna vez una entrada de Alex Cruz y tuvo mucho que ver la relevancia que le dio de hecho Peter David. Estoy hablando del principios de los 2000 porque Peter David era uno de los pocos guionistas de cómic profesionales que interactuaba con los lectores. Hoy en día eso podría parecer como lo más común y no, porque si ustedes quieren interactuar con un creativo de cómic, hoy en día ya es muy complicado. Muchos ya tienen comentarios restringidos porque se cansaron del hate, ya es muy complicado. Las redes sociales ya cambiaron mucho. Te estoy hablando de una época mucho más simple, ¿no? Peter David sí discutía sobre guiones, sí intercambiaba ideas, explicaba por qué escribía tal o cual personaje y por qué lo escribía de tal o cual manera, que hoy en día sería impensable, aclaro, porque hay muchas cláusulas de las empresas que les prohíben expresamente discutir guiones, ideas y lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo conocí a Peter David por eso, o sea, empecé a leerlo porque me daba mucha cura que le contestara a los fanáticos de cómics porque era muy sarcástico y le contestara a Alex Cruz en particular, que pues, era un estúpido en esa época y lo sigue siendo seguramente si sigue vivo. si sigue El vivo, primer seguramente sigue siéndolo. Seguramente sí. El primer cómic que yo leí de Peter David lo editó aquí en México Vid y obviamente me acuerdo que me emocionó mucho porque era como, wow, no puedo creerlo, un hombre araña de los 2000. Fue Spider-Man 2099, el primer cómic que leí de Peter David con dibujo de Rick Leonardi. El cómic está bueno, estoy hablando de los 90, ¿no? Como dice Neto, o sea, era otra época, al guionista le daban mucho tiempo para desarrollar sus tramas, no tenía que pensar en arcos de 6 números y bye, ni de 5 números, ni de 4, era como lo que te tardes, papi, ¿no? Y él se tardaba, digo, estuvo en Hulk 11 años, ¿no? O sea, es muchísimo tiempo. Y en Hulk, aparte de Hulk, al mismo tiempo hizo Spider-Man 2099, como lo más notorio, e hizo, si mal no recuerdo, X Factor. X Los tres Factor, casos, sí. los tres casos a mí me parece que tienen su relevancia porque Peter David se aventó 3 cómics que vistos hoy en día tenían mucho en contra. A ver, Hulk ya no era el Hulk de los 70, del principio de los 80, que era súper famoso por la serie de Lou Ferrigno, ya era un personaje en decadencia, que ya empezaba a dar mucha flojera lo de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ya estaba muy sobado, la verdad. Y él se puso a escudriñar en la personalidad y los traumas de Bruce Banner, ¿no? De adentrarse un poquito más en el lado humano, que era como la parte que más flojera daba del personaje, y cosechó mucho, pero sembró mucho de lo que vemos del Hulk de hoy en día, ¿no? Que otros guionistas han explotado. Los traumas infantiles, la El violencia papá. intrafamiliar que vivió, los fracasos amorosos, esta necesidad de reafirmarse a sí mismo y a los demás, que fracasa y fracasa. Todo eso es Bruce Banner, no es Hulk. O sea, no era, sí era el personaje fuerte, pero se enfocaba más en la debilidad. Y con X Factor no me parece menor el hecho de que él toma el cómic en la época de que sí, los mutantes eran muy populares en los 90, pero le dieron el cómic más pedorro de las series, ¿no? Porque no eran los X-Men, no era un Uncanny X-Men, no era Wolverine, no eran ningún X-Men importante, no eran estos que la neta nadie pelaba, que eran Strongboy, Havok. Wolfsbane, estoy hablando de los 90 que tú los ves y era como, güey, Comper, ¿no? Mejor compro uno de Archie. Hizo un muy buen cómic de X Factor, muy buen cómic. O sea, neta, creo que X Factor, que después creo que hizo otro run, ya enfocado más en Multiple Man,
pero hizo un tan bueno que al día de hoy no han vuelto a hacer otro tan bueno de X Factor, ¿no? Ya después Peter David tuvo muchos problemas de salud, me parece que tuvo problemas primero de espalda y algo tuvo, que lo termina, este, por lo que termina falleciendo, enfermedades crónicas, pero en el interín le dio tiempo para hacer, por ejemplo, pues sí, la saga del futuro imperfecto y la reedición, que ya la redondeó un poquito más. Hizo las adaptaciones de las películas del Hombre Araña de Sam Raimi a los cómics, él hizo los guiones, hizo la adaptación de Iron Man de la película de Marvel, ya con Robert Downey Jr. al cómic también, él hizo esta adaptación, y platicábamos fuera del aire que incluso escribió algunos números, algunos capítulos, perdón, sueltos de Ben 10, ¿no? Que, bueno, una serie que tuvo mucha popularidad en Cartoon Network. Fue un tipo muy versátil, muy, muy, muy versátil. Creo que le tocaron cómics muy de flojera también, pero eso no quiere decir que hayan sido malos. De hecho, no me acuerdo y creo que sí, estoy buscando justamente si él no escribió los Marvel versus DC, creo que no. Pero pues no recuerdo si estuvo en alguno de esos spin-offs, ¿no? Que salieron. Prácticamente Peter David fue de los guionistas top de Marvel a finales de los 90 en la última época, para mí, muy creativa, muy loca de los cómics, donde pues, no te tenías que ceñir a lo que decía la televisión, lo que decía Internet, lo que decía el cine, sino que los guionistas pues, se soltaban el chongo y a ver qué salía, ¿no? No por nada Marvel estaba en quiebra, pero era muy creativo, más por otras, ¿no? Entonces, pues ni hablar, se va un tipo que creo que va a durar mucho tiempo siendo uno de los que dejaron muchas semillas, uno de los últimos creativos pre-internet que tuvo éxito. Y justamente hoy vamos a hablar de uno de sus cómics más pedorros para mí, pero que también tuvo mucho hype en su época. Entonces, bueno, den la intro ustedes porque ya hablé Sí, mucho yo. pero antes, creo que efectivamente el gran fuerte, la mayor fortaleza de los guiones de Peter David, además de ser largamente descomprimidos, era las relaciones humanas, los aspectos humanos. Las escenas que más me impactaron de Future Imperfect son cuando Hulk se enfrenta a una libertad, a una sexualidad sin moral. Hulk no estaba acostumbrado a eso, Bruce Banner no estaba acostumbrado a eso, y cuando le ponen a unas prostitutas ahí a satisfacerlo sexualmente, se le ve o sea, una cara. Él escribió el guión y magistralmente lo interpretó George Pérez. Fue una escena que a mí me dejó ojo cuadrático. Y una escena donde un papá llora amargamente porque su hija fue llevada a los campos de prostitución del maestro. O sea, son aspectos humanos que era el gran fuerte de Peter David. No en balde, el desarrollar a unos personajes tan pedorros como Strongman y como el resto, ni siquiera me acuerdo quién es, Multiple Man, y que eran absolutamente cero a la izquierda en el panorama de los hombres X. Haberlos llevado a esos niveles de interés para el público, te habla de una persona que sabía cómo funcionaban las relaciones humanas, que sabía lo que nos dolía, sabía lo que nos ponía alegres y explotaba eso. Tenía buenas ideas de repente, tenía malas ideas como todos, pero como el escritor de Alan Scott. O sea, fíjate que ahorita por todo lo, te digo, yo la verdad no, soy así como que conocedor. No sé, si en mi vida supongo que sí me llegó a cruzar algunos cómics de él, pero o sea, como que es de esos escritores que están, o sea, que por alguna razón, o sea, son buenos, pero por alguna razón pareciera que nunca les quieren dar eh, un Batman o un Spider-Man, bueno, el original, o sea, o títulos de los que se considera como los top, ¿no? De ventas, los personajes más famosos, ¿no? O sea, hay escritores que por alguna razón nunca se los dan y que se quedan siempre en esa franja de los personajes segundos, ¿no? O sea, que no que como dice Franco Magno, no, o sea, dice, no te dan un Wolverine, ¿no? O sea, no te van a dar a un Uncanny,
te van a dar otros mutantes, ¿no? O como vemos, o sea, como es el mismo Hulk, ¿no? O sea, te lo damos, pero ya cuando ya nadie le interesa, ¿no? Y por alguna razón así hay escritores, ¿no? Y que en ese tipo de personajes es donde brillan, ¿no? O sea, que que como dices tú, le encuentran el otro giro y que a lo mejor no es tan espectacular, pero que dejan huella, ¿no? O sea, porque te digo, así hay muchos escritores, ¿no? Que a lo mejor no sé qué sea, si no saben escribir historias súper taquilleras, o sea, digo, es como los güeyes que hay gente que sabe escribir películas de Avengers Endgame y hay gente que sabe escribir películas de, no sé, ¿cómo se llama? Lost in Translation, ¿no? Así, o sea, no pueden escribir escenas súper de acción súper acá, pero saben escribir otro tipo de historias que no son muy comerciales a lo mejor, pero que llegan a un público y que te dejan ahí huella, ¿no? Yo lo siento que a lo mejor él, digo, no lo, a ver, no lo leí, pero por lo que ustedes platican, como que él estaba ahí, ¿no? En esa parte de esos personajes y volvemos de la que de la que vamos a hablar aquí, que es Aquaman, es otra vez, ¿no? O sea, no le dieron un Superman ni un Batman, le dieron un güey que estaba ahí ya también, que es Aquaman, que también nunca ha sido un personaje que digas tú, wow, todos somos fans de Aquaman, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga, ¿cuál es tu personaje favorito? Aquaman, por supuesto, porque huele a sardina, la ardilla le huele a sardina. Sí, o sea, No, no conozco a nadie, chavos. ¿cuántas personas tienen un tatuaje de Aquaman, ¿no? A ver, no. Ya. Ay, mi bracillo, necesito poderme hacer ejercicio. Bueno, No, entonces sí, efectivamente. Ahora, empezamos a hablar de Aquaman de una vez. pues sí, a ver. Eran los noventas, hace 30 años, 31 años, creo que se llevó a cabo este cómic. Estábamos atravesando una época en la que a DC venía primero de la crisis en las Tierras Infinitas, que le funcionó perfecto, que había marvelizado a sus personajes en los ochentas y en los noventas estaban sus ventas cayendo. Entonces, el truco que hicieron fue golpear a sus personajes, asesinar a Superman, quebrarle la espalda a Batman. Pues, ¿qué le hacemos a este baboso? Hágale algo, señor Peter David. Primero, lo sumergen en una depresión profunda, profundísima. Lo tienen en una cueva ahí abandonado. Segundo, pasa algo que no les voy a contar ahorita, sino para que sigan un poquito más adelante. Pero era momento de golpear a los personajes. No nomás darles una sacudida, no era nada más, era cambiar el status quo. Mira qué chulada. Aquí era, ¿te lo puedo repetir ahí? Era el cambio está en el aire. Y aquí a nuestra Wonder Woman, a nuestra Diana querida, traen a este dibujante no, súper nuevo, que es Mike Deodato Jr., este brasileño. Ahí dice, ¿cómo se llama? Ay, no, ahorita no se alcanza a leer ahí, pero Sí, dice, dice, introduciendo al nuevo artista Mike Deodato Jr. no, es súper nuevo. ¿Y qué es lo que le hacen a Diana? A Diana le quitan el título de Wonder Woman. Entonces, como les digo, era momento de sacudir. Ve al Aquaman ahí, hundido en la mierda en la página anterior. Llega la Aqualad y, baboso, ¿qué traes? Déjame, estoy bien. Depresivo. Le pegan los huevos. Ah, no, ¿dónde fue? Lo sofoca. O sea, era un Aquaman que estábamos acostumbrados a un personaje Aquaman de hueva que no hacía nada y no le pasaba nada. Y de repente ya está amargado. Llega al punto de llegar a cruzar el límite y golpear a su pupilo. Peter David, me supongo que tenía esa encomienda y lamentablemente el dibujo no le ayudaba absolutamente nada. Estas páginas que vieron están decentes. Conforme avanzan los tres números que leímos, empiezan a empeorar bien cañón. Bien, bien cañón. Y, y fíjate, otra cosa que mencionas, digo, también no conociendo mucho de Aquaman, pero tienen también como que en común
con la historia de Batman y de Superman, como que siguen la misma formulita de meterles un villano que, Nuevo. nuevo, que es súper, súper poderoso, ¿no? O sea, que contra el que no pueden, o sea, dices tú, no es un villano tan poderoso que fácilmente los domina, ¿no? Se repite como que esa misma formulita aquí, y aquí viene el spoiler que creo que no querías decir, pero que sientes tú que dices tú, güey, en la portada ya viene todo, o sea, ¿no? O sea, el spoilerazo acá. Y de hecho, ahorita que veamos las escenas, la portada, la escena de la portada está mil veces mejor que la escena interior donde pasa el asunto este, ¿no? O sea, dices tú, mejor hubieran puesto este dibujo adentro, lo hubieran repetido y no el dibujo que pusieron para para el interior cuando está pasando, ¿no? Pedorrísimo. Y bueno, aquí también mencionan una cosa interesante que el villano le pone la prueba, ¿no? Dice, güey, tú controlas a los animales del mar, ¿no? Y aquí el pedo es que controle a las pirañas y ahí es donde Aquaman le dice que no, dice, yo no los controlo, yo platico con ellos y les digo a ver si quieren obedecer, ¿verdad? Pero no es así como que a huevo hacen lo que yo les diga, ¿no? Sí, fíjate que yo siento muy apresurado. Como le habíamos dicho, Peter David trabaja bien con un ritmo no vertiginoso, trabaja lentamente y aquí en dos números ya vimos los traumas del villano, ya vimos que el Aquaman está bien emproblemado con su depresión, va avanzando así, 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 así en friega, no tiene tiempo de desarrollar nada, o sea, realmente, y es que este dibujo está asqueroso, vean el cuello de Aquaman, se disloca el cuello para gritarle de fregaderas. Es que no sé también ahí qué onda con la planeación. Ay, perdón. Porque sí te me hace también el momento medio raro de que dices tú, viene ya el evento de Zero Hour, de la hora cero, y 2 meses antes lo meten a él con un número uno. O sea, ¿por qué no pudieran haberse esperado que él entrara en el número cero y ahí empezara a contar su historia o algo? Pero el hecho de que él entra 2 meses antes de que sea el evento tan importante de DC, yo creo que a lo mejor influye mucho para que, güey, en el número cero tú tienes que ya haber arreglado todo el pedo porque el cero tiene que ser muy espectacular con el cambio que va a sufrir el Aquaman, ¿no? Completamente. Y este personaje, o sea, que parecería en la primera vez que lo enfrenta parece súper poderoso, pero no te explica nada y luego te explican una cosa, pero dices, ¿y eso qué me importa? Y luego miren, aquí se libera Aquaman, lo atrapa con unos cables y parece que lo atrapó con tela de araña, o sea, y no de Peter Parker. Y se zafa como si nada, o Sí. sea, no, todo muy mal, todo muy mal. Tú, Franco Bueno, Magno, no has hablado. Y híjole, es que estoy deleitándome con los paneles. Ya estamos llegando al punto central del cómic, si es que alguien no lo ha leído todavía. Ahí está, ve nomás lo que ahí está, ahí está. dicen. Estaba mejor la portada. O sea, aquí es donde se ve que le están quitando la mano y no se ve nada. O sea, digo, la portada es una escena más espectacular y más impactante que lo que estás viendo aquí. O sea, aquí todavía no como que dices tú, no sé. Como que después de esta página debió haber metido el dibujo de la portada y luego ahora sí ya seguimos, ¿no? Porque, o sea, y luego todavía, no sé qué pedo, porque, o sea, todavía te lo tapan, ¿verdad? O sea, o sea, no dibujan Ah, la mano como para que no veas qué le pasó cuando dices tú, güey, en la portada ya vi que ya, o sea, ya, Ya vi que ya no tiene mano, no seas sí, mamón. exacto, y aquí todavía, no, no me vean, no, no lo enseñen, ¿no? O sea, como que para pantallarlos. Todo Ah, bueno, mal, y todo luego, mal. Y ahora, ¿cómo sobrevive eso? o sea, no, y luego todavía también dices tú, güey, ¿qué pedo con esas pirañas? O sea, el güey era súper fuerte, el villano era así súper acá inmortal, y lo avientan las pirañas y se lo tragan en un panel, ¿sí?
No, no sé si ha vuelto a salir ese personajucho. quién No sabe. lo sé. Pero bueno, ahora sí ya, ahí está la manilla, ¿no? Qué cosa tan... Ay, bueno. Pero bueno, A Tremendo, ver, pero tremendamente malo. voy a decir rápido lo que pienso. Nada más para poner contexto, como decía Claudio, estamos a principios de los 90, DC estaba reinventándose. Cada, cada inicio de año tenían una junta los guionistas para hablar de qué iban a hacer, ¿no? De qué iban a hacer los arcos durante los próximos 12 meses. Y decían en broma, siempre cada año desde los 80 hay que matar a Superman, ¿no? Y todos se reían y, jaja, bueno, pues ahora sí, ya, ¿qué vamos a hacer, no? Hasta que hubo un año, creo que en el 91, 92, donde nadie se rió y dijo, sí, hay que matar a Superman, porque además las ventas estaban cayendo, ¿no? La muerte de Superman creo que condicionó mucho de lo que hizo DC en la primera mitad de los 90. O sea, para entender por qué Aquaman, hicieron esto en Aquaman, ¿no? Superman, la muerte de Superman, que como bien vimos en la portada de Aquaman, es muy obvio de qué va la historia, porque la muerte de Superman, se muere Superman. O sea, no hay engaño, ¿eh? No hay cartas volteadas, es tal cual. Marcó la pauta de cómo iban a contarse las historias durante los 90, ¿no? Después de lo que fue un exitazo descomunal, DC dijo, bueno, hay que hacer esto con todos, ¿no? Y lo hicieron luego con Batman, con la caída del murciélago, donde Bane le rompe la espalda. Además, como lo mencionan, repitiendo la formulita, ya tenemos muchos villanos, pero para que funcione tiene que ser una amenaza nueva, tiene que percibirse como algo que el héroe no haya derrotado antes. Entonces, no puede ser Lex Luthor en el caso de Superman, no puede ser el Guasón en el caso de Batman. Tienes que traerte de la chistera algo nuevo, indómito e indestructible, ¿no? Entonces lo empiezan a replicar. Matan a Superman, le rompen la espalda a Batman, vuelven villano a Linterna Verde, le quitan el título de Wonder Woman a Wonder Woman. Y Aquaman, aquí viene la parte, Aquaman era un personaje que ya era muy difícil de escribir así como Hulk venía como de lo simple del personaje y de que era como ya de flojera, Aquaman venía de algo peor, ya se percibía como una parodia, ¿no? A partir de los superamigos, el personaje era percibido como de guasa, como, ay, sí, habla con el pez beta y habla con el atún y montan delfines. Entonces ya era un personaje que daba flojera y decidieron traer al que DC suponían que era un tipo capaz de resucitar muertos, como en el caso de Hulk y X Factor, que era Peter David, ¿no? Yo me imagino que a Peter David le dijeron, mira, la cosa está así, necesitamos que le cortes la mano a Aquaman en 2 números. En el tercer número viene una macrosaga que se llama La Hora Cero, te va a cortar todo el ritmo así. Y a partir de ahí, pues échate lo que quieras, ¿no? Échate tu speech. Pero era como anticlimático en sí mismo, ¿no? Contar esta historia con un villano nuevo al que no le diste tiempo de desarrollar, era como todo así en chinga, de, rápido, rápido, acaben, acaben, ya, 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 córtale la mano. Todo mal hecho en efecto, creo que estaba desastroso. La portada de Aquaman pierde la mano es lo peor que le pudiste hacer al cómic porque no nada más revelas de qué va, porque el cómic no se llamaba Aquaman pierde la mano, ¿no? La saga no se llama así, sino que además muestras el panel más importante en la portada y en interiores no tienes nada que le compita. Es muy mala la puesta en página, muy mala. Es de esta época donde todo el mundo se quería parecer a Todd McFarlane, los dibujaban así con rulos y así con las posturitas y las megapistolotas inútiles, todas idiotas sacadas de quién sabe dónde. Y la resolución era tan veloz y tan absurda que terminó por ser una catástrofe, ¿no? Y además era como, bueno, ya le pusimos a Superman cabello largo, a Batman una armadura de Israel, ¿qué le podemos poner a Aquaman? Un Un arpón. garfio. Ay, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Es como una que parodia, ¿no? querían, O sea, como que querían el look de pirata, ¿no? O sea, como que es del ajá, mar o sea, el güey. lo querías hacer serio y terminó siendo más ridículo todavía y más penoso. Para mí, Peter David de esta saga salió así como de, güey, en mi vida vuelvo a escribir algo con estos cabrones. Sí lo volvió a hacer, sí lo intentó, pero la verdad Aquaman tardó décadas en levantar la cabeza. Y nadie me puede decir, es que después salió una buena saga. ¿Cuál? Díganme cuál.
Aquaman volvió a ser relevante hasta que lo interpretó Jason Momoa. Ni Lo siento. siquiera Jeff Jones, ¿no? Hizo Jeff una Jones No, historia y y no Iván, pudo. Iván Hayes también. O sea, le aventaron toda la carrocería y no podían. O sea, es que el personaje era muy difícil de rehacer. Y lo de la mano fue como, o sea, un año con arpón y luego otro año con la mano esta de agua y al final era como, me volvió a crecer porque como soy mitad atún, se me regresan los órganos. Era como, ujú. mejor nadota. Pues, Sí, y fíjate que eso como mencionas tú, no, o sea, si tomas en cuenta cuánto tiempo tuvo de desarrollo Doomsday, cuánto tiempo tuvo de desarrollo Bane, ¿no? Para cuando llegan al punto importante de la persona, pues de matar o de quebrar la espalda, o sea, tuvieron mucho tiempo de desarrollo para que tú dijeras, güey, ¿qué pedo con este cuate? O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan poderoso? Y poco a poco los iban haciendo crecer, ¿no? Dándoles la importancia para llegar al momento cuando dijeras tú, güey, o si es verdaderamente una amenaza. Y aquí no, aquí es un güey que iba cruzando por ahí y resulta que le tumbó la mano y ya, ¿no? O ah, sea, o sea, como es tú, todavía lo deja peor porque dices tú, era un X que se le cruzó y le tumbó la mano. Ni siquiera lo hypearon, por así decirlo, ¿no? Para que dijeras tú, es un villano verdaderamente muy acá. Y luego, o sea, ni siquiera, digo, tanto Doomsday como Bane sobrevivieron y siguieron siendo amenazas más adelante. Aquí este güey ya, ¿no? Se lo comieron las pirañas y se acabó, ¿no? O sea, ni siquiera tenía algo. un nombre chido, tenía un nombre ahí todo raro que dices tú, ¿quién se acuerda de ese ¿Quién se nombre? acuerda? Yo no me acuerdo, lo acabo de leer ayer, no me acuerdo. Sí, 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 o No, sea, no, no, malo. Sí, está mal. muy mal. Lo siento, Peter David, te estamos recordando con lo peor que hiciste, pero bueno. Al menos nos regalas una sonrisa. Pero fíjate que sí, como mencionas tú, o sea, en ese momento sí recuerdo que era un pedo que le habían quitado la mano a Aquaman y que traía ahora un gancho, ¿no? O sea, yo creo que es de esas cosas que dices tú, güey, ¿qué pedo? Hicieron eso y ya como mencionas, o sea, leías el cómic y decías, esto es una basura, pero Vendió mucho, ¿no? el hecho de lo que le hicieron, sí era muy impactante, ¿no? Así como, que, ay, güey, qué pedo, o sea, por lo mismo, porque la portada esa donde le está sacando ahí, le están comiendo la mano, la portada sí es muy efectiva, ¿no? La portada sí es muy efectiva, y la siguiente portada del Cero también es muy efectiva, donde lo ves así ahora con el gancho, ¿no? El hecho, pero la parte interna de la historia donde te cuentan el asunto es donde no, ¿no? O sea, es como ahorita cuando ves el póster de la película y dices tú, güey, la película va a estar bien chida, ve el póster. Y ya ves la película y es una basura, ¿verdad? Nueva Sofía. Así pasó con esta historia de Aquaman. Digo, no sé cómo les irían en ventas fuera de esos dos números, pero no creo que haya estado, no sé, Ha sido muy, muy afortunado. no Pues bueno, sé. ¿qué calificación le dan a esta atrocidad? Ay, no sé. Te digo, a mí por el impacto de las portadas y el asunto, le doy el 3 le doy el 3. O sea, si no hubiera estado eso, sería un 2.5. Pero esas dos portadas lo levantan, siento yo. 2.5 en escala de 100 o de qué. No, no, o sea, porque te digo, o sea, sí es una premisa interesante, por lo menos de lejitos. Pero sí, digo, cuando ya te acercas dices tú, no, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, a lo mejor hubiera estado más chido que también le hubieran sacado un ojo para que el güey ya hubiera sido pirata, o sea, trajera parche y y no sé, un perico ahí para que hablara con él, ¿no? Alguna cosa. O sea, digo, si ya estamos en esas, pues vámonos completos, o sea, no neguemos el hecho, ¿no? Y ya, pero bueno, Pues qué yo sí, generoso. Yo les doy definitivamente un 1/5. híjole. Todo mal. Yo le doy, híjole, fíjate, ahorita que estabas mencionando lo del ojo, creo, no me hagas caso, pero creo que Peter David también escribió parte del arco de El Otro, en El Hombre Araña, Ajá. cuando enfrenta a Morlun, hablando de. Y para mí, Peter David es un guionista que cuando tenía que adaptarse a planes editoriales muy inmediatos, así como, güey, ya tienes que cambiar el personaje rápido, no le salía. Cuando le imponían el ritmo, solía
hacerlo mal, así, hacerlo mal, de que o lo hago como me gusta a mí o si no les entrego una vasca, ¿no? Y en el caso de Aquaman es muy malo, yo platiqué todo el contexto porque hay que entender, o sea, DC era un caos en esa época, era un caos, o sea, de verdad, Hora Cero no fue lo último donde reiniciaron su universo, no, 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 casi cada 2 años lo estaban haciendo y era muy difícil como guionista planear a largo plazo. Y creo que justamente para un guionista como Peter David, que le gustaba ver a 4 o 5 años de los cómics, estar haciendo historias de 4 números así, rapidito, no, 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 no le No quedaba. funciona. Dicho esto, yo le daría también solo por la portada, un 2. Solo por la portada. O sea, es muy malo. Tú pon tu colección de portadas de Superman, la muerte de Superman, Batman le rompen la espalda, la portada de Linterna Verde con todos los anillos, y esta donde le están comiendo la mano a Aquaman, y es la etapa oscura de DC, bien en portadas. Pero ya ves los cómics en sí mismo, o sea, tampoco a mí Linterna Verde creas que se me hizo súper buenísima esa saga, y eso que duró más, pero tampoco se me hizo, wow, shit, qué bien que... ¿Quién era? Era Superman, este cyborg, el que lo hizo enojar, era como, ¿pero qué? No había un villano de Linterna Verde por ahí, perdón. Bueno, en Aquaman no había un villano, ciertamente. Entonces sí, diría que por portada 1.5, ya, muy amable. Híjole, no, no sé. No sé, no sé, se están viendo muy exigentes. Realistas. Ay, no sé. Fíjense que para mí la hora cero fue creo que el primer evento crossover así que me tocó en vivo, pues, ¿sí? O sea, todo para atrás no, nunca, o sea, porque de hecho, por decir, digo, ni la muerte de Superman ni el Batman, los llegué a comprar así en vivo. La hora cero creo que fue lo primero que sí compré cuando estaba saliendo en Estados Unidos, ¿sí? Todo lo demás, los anteriores, pues los llegué a comprar aquí en México, que siempre salían retrasados, ¿no? Pero la hora cero sí fue al mismo momento, digo, para mí sí era así como que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y luego Yo también lo compré. el hecho de que las portadas traían ese color plateado, o sea, o sea, digo, se veían chidas, ¿no? O sea, era una cosa de esas de que dices tú, ay, güey, se me pasa, ¿no? Sí, Tienes razón, claro. está uno chavito y pues esas cosas te emocionan, sobre todo cuando es la primera vez que lo estás viendo, ¿sí? O sea, por eso sí entiendo cuando ahorita sacan que las portadas esas que brillan y todo ese pedo, pues sí te llaman la atención como chavito, ¿no? O sea, porque dices tú, ay, güey, mira. Y en esa época que ese era ese color plata que pues nada más se usaba en los raspaditos, güey, ¿no? O sea, no en las portadas de los cómics. Bueno, De acuerdo. entonces, ya que vimos que no nos gustaron, bueno, a Neto no le gustó ninguno de los dos, a Franco y a mí medio nos gustó el primero y el segundo, a mí sí, y a Franco no. Pero bueno, fue un programa muy surtido de opiniones variadas. Ok, ¿quién escogió estos cómics, Claudio Cuevas? El de Alan Scott los cogiste tú. El de Aquaman, No. ¿no? El de Aquaman los cogió que Frank, bueno, Franco dio varias opciones y yo dije, pues es que ese de Aquaman está con tres nomás, pues ese, bueno. Sí, porque Franco, no, vamos a leer todo X Factor. No, pues no, o sea, ¿para Debimos qué? pensarlo mejor. Sí, así, como que, Creo que sí debimos de haberlo pensado mejor. Nos arrepentimos poquito, pero bueno, ni modo. Peter David, descansa en paz donde quiera que estés. Muchas gracias por las historias chidas que sí hiciste y gracias por permitirnos tener este papel de baño, que son los cómics pedorros que hiciste también. nada, nada. Está chido, hombre, pues aunque sepa reírse. O sea, yo siento que también los cómics tienen esa parte, ¿no? O sea, no tiene que ser todo serio. Pues, si la historia es ridícula, pues, ¿qué tiene que disfrutarla? ¿No? Digo, ¿qué? Dicho el hombre que recomendó GoBots es mucho, mucho, muy profundo. Eh, Ándele, ándele, no, no me provoquen, porque ahí les tengo un... No, no, no se crea, joven, no se crea. Ahí muere, ahí Era muere. broma. Oigan, pues bueno, me estoy cayendo del sueño. Qué raro en mí, si siempre estoy tan fresco. Sí, hombre, Pero siempre. sí, ya sé. Bueno, entonces, pues ya, nos despedimos. ¿Algo más que quieran decir? Nada más, pues muchas gracias A por haber mimir. llegado hasta este punto del programa. ¿De qué es tu playera? ¿Justin qué?
De Austin TV. Justin Bieber. Austin Ah, TV. La mía, y creo que se las ha enseñado desde unos caballeros del Zodiaco Muy bien. Del arco iris. buena. del Gay Había de un Parade. dinosaurio, ¿verdad? Pues ándeles, pues muchas gracias, Franco, muchas Vámonos. gracias, Claudio. Nos vemos, Franco, en un mes, esperemos. Ahora sí selecciona algo chido, Franco Magno, por favor. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Muchas Sí, gracias, en serio. bueno, Estamos sale, viendo, nos vemos. chicos. Bye. Bye. Bye.